¿Qué hay, amigos? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a su canal favorito, Eclosión Bichera. Yo soy Fernando Sevilla y en este video les voy a terminar de mostrar las serpientes que me traje de Animalia. Así que, ¡comencemos! Pues bien, amigos, ahora sí voy a terminar de mostrarles todos los animales que me traje de Animalia. Todos los animales que se unen al criadero. Ya en el video anterior les mostré pues las hembras que llegaron. Ahora vamos con los machos. Que machos yo no tenía, los que han seguido en el canal, los que han seguido el canal, sabrán que yo había comprado, en cuanto a serpientes, había comprado únicamente hembras. En cuanto a geckos, eso sí tengo pues un par de machitos. Pero en cuanto a serpientes, no había comprado ningún macho. Y pues ahorita ya tengo algunas hembras que ya están grandecitas, de las primeras que compré. Y sentí que ya era necesario ir buscándoles pues algunos machos. Para que más o menos, como el macho llega más pronto a su edad reproductiva, pues las hembras que ya tengo grandecitas, para cuando lleguen a la edad reproductiva, pues lleguen más o menos a la par que el macho y pues pueda hacer las cruzas pertinentes, ¿verdad? Entonces, pues ya, sin más, vamos a comenzar con estos machitos que compramos. Ya no hay, se acabó eso de que hay pura hembra aquí. Ya también habemos machos. Bueno, yo ya estaba, pero por eso, o sea, a mí se me hace que eres marica. Vamos con los machos. Empezamos con este muchacho. Aquí lo tenemos, topercito. Y pues vamos a verlo, a ver qué les parece. Igual voy a tratar de que sea como de menor a mayor en cuanto a genética. A ver si ustedes están de acuerdo conmigo en que así están, o si no, ahí pónganme en los comentarios qué orden les hubieran dado a ustedes para ir de menor a mayor en cuanto a la genética que porta cada uno, ¿sale? Entonces vamos a empezar con este muchachón. Vean nada más. Vean qué belleza de animal. Qué hermoso está, ¿eh? Está... ¡Ay, Dios mío! Me gusta muchísimo. Y lo puse hasta abajo en la genética. ¿Eres tonto o algo así? Pero fenotípicamente es una belleza este animalito. ¡Ay, Dios! Ya ando tirando la cámara. Vean nada más. ¡Ay! Miren. Este creo que ni siquiera lo había agarrado hasta este momento. Nada más lo había visto. Así. Y ya. Vean. Qué bonito está. Este es un machito. A ver, es el primer macho que compré. Déjenme ver. Déjenme pensar un segundo. Probablemente sí, ¿eh? Probablemente sí es el primer macho. Aunque pues llegaron ahorita todos juntos, pero en cuanto a que lo compré, creo que es el primerito que compré en la historia de Eclosión Bichera. Es el primer macho que adquirimos de pitón bola. Y este es un macho, es Leopard, es... Ay, Dios, espérenme. Leopard Red Stripe Clown. Ajá. Leopard Red Stripe Clown. Eso es lo que trae. Son 3 fases. Leopard, que es una fase dominante. Red Stripe, que, si no me equivoco, es una fase codominante. Y Clown, que es una fase recesiva. Vean qué bonito está. Está muy bonito. Su color que tiene está bien bonito. Y claro, el patrón me gusta muchísimo también. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les gusta? ¿Les gusta para ser el primer macho
que adquirimos aquí. Ahí déjenmelo en los comentarios, cuéntenme todo. Yo quiero saber su opinión. Si no les gusta también, déjenmelo, no me voy a enojar. Lo importante para mí es conocer su opinión, ya sea buena o mala, de todo uno. Todo lo tomo de la mejor manera. Pero a mí me gustó mucho. Ahí está, vamos a guardarlo. ¿Dónde lo guardamos este muchachón? Yo creo que vamos. Y luego, bueno, antes de guardarlo, yo les digo, los compré porque dije, ya voy a comprar el macho. El macho pues están chiquitos y pues de aquí a que crecen ya van a llegar al mismo tiempo que la hembra. Y resulta ser que, por ejemplo, este macho pues no está nada chiquito, ya está grandecito. Entonces pues en una de esas el macho llega antes que la hembra, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Pues nada más es cosa de que va a tener que esperar un poco más siendo puro y casto, pero pues ya lo vamos a tener listo, ¿no? Peor sería que la hembra ya quiera reproducirse y no tengamos un macho para que lo haga. Entonces, si ya tenemos el macho y llega el macho un poco antes, pues no pasa absolutamente nada. Listo, vamos con el que sigue. Segundo machito. Bueno, ahorita porque los acomodé en cuanto, según yo, de menor a mayor en cuanto a genética, ¿no? Pero realmente este como tal no lo compré en Animalia, no lo traje de Animalia. Me lo entregaron aparte, pues, ¿no? Me lo entregaron aparte. No, criador a quien se lo compré, pues no estuvo en Animalia y entonces lo tuve que recoger en otro lado. O sea, como tal, pues no viene de Animalia. Es un dato que a lo mejor no tiene ninguna importancia, pero pues yo se los quería decir porque pues soy chismoso y me gusta contar todo, ¿no? Entonces, vean este machito. Ay, suéltame. Ya me atrapó. Ahí está. A ver. Mira. Está bien pequeñito. Está pequeñito. Y no lo había yo agarrado hasta este momento. Así que hay que tener cuidado porque ya aprendí que la pitón bien chiquitita que agarré y que no le vi que nada de malicia fue la que me mordió. Entonces hay que tener cuidado con todos. Ajá, está muy pequeñito. Sí está pequeñito, sí. Así es como yo me imaginaba comprar machos así de chiquitos para que más o menos lleguen igual que la hembra que ya está grande, ¿verdad? Pero bueno, no pasa nada. Es un... Ahora verán. Es un clown. Ajá, es un clown visual. Podría decirles como verán o es obvio o algo, pero pues no. Hay gente que apenas vamos comenzando y que no sabemos ni siquiera cómo se ve un clown. Entonces, no es como para avergonzarse. Bien dicho, bicho. Yo no entiendo por qué de repente hay gente que se molesta, ¿no? Cuando les preguntan, pues algo que a lo mejor es muy obvio para ellos, pero pues a lo mejor para uno no lo es. Entonces, por eso yo les digo que si ustedes tienen alguna duda o algo, ustedes pueden preguntarme a mí sin ningún problema y yo lo que yo sepa, yo con mucho gusto les voy a tratar de orientar en lo que yo pueda. Sin nunca, créanme que nunca me voy a molestar ni nada, sea la pregunta que sea, aunque ustedes piensen que es una pregunta tonta. No, para mí no lo es así. Porque pues no es que ahorita yo ya sepa mucho, pero yo ya pasé por ese momento en que sabía todavía menos y luego es difícil encontrar a alguien que te quiera echar la mano en cualquier cosa. Pero bueno, entonces quitando eso, es un clown y tiene 2 heads. Ajá, tiene 2 heads, no posibles, no nada, son heads seguros.
que como le dicen algunos es 100% head, porque está seguro, ¿no? Y tiene dos heads, uno para hypo y otro para pipe. Entonces este es un clown head hypo head pipe, o como también se le dice, es un clown doble head hypo pipe. ¿Ok? Eso es lo que tiene. Las tres obviamente son genéticas, No pasó ni un minuto, güey. O sea, bueno, no obviamente. Las tres son genéticas recesivas. El clown ya visual, aquí es como les digo, si juntan dos heads, si la mamá, por decir algo, la mamá de este animalito tenía head clown y el papá también tenía head clown, no se veían como él porque no lo tenían visual, lo tenían nada más en la genética. Ajá. Pero al cruzarse y juntarse el head de la mamá con el head del papá, nace el animalito ya con, digamos, con los dos heads, se le juntan y ya se ve visual. Y eso no pasa con todas las crías, o sea, no crean que porque juntan un head, papá con head, con mamá con head, todas las crías salen así, no. Ahí es cuestión de suerte, de que el head del papá pegue con el head de la mamá y se junten. Es algo, pues no tan complicado, pero pues sí hay que irle agarrando la onda poco a poco, ¿sale? Y pues entonces tiene, digamos, como las dos partes del clown, pero tiene nada más una parte de pipe y una parte de hypo, por eso el pipe y el hypo no se le ven. Ajá. Pero pues con este animalito podríamos sacar más adelante con mucha suerte, habría que decirlo, con mucha suerte, con este animalito podríamos sacar unos animalitos que sean triple visuales, que sean clown, pipe, hypo, que tenga las tres visuales. Ajá. Con la hembra adecuada, claro está. Y pues spoiler spoiler alert, yo tengo una hembra que tiene exactamente las mismas fases que él. Es igual, es clown, igual tiene head para hypo y head para pipe. Entonces, cruzándolos a los dos, como ahí sí, como los dos papás tendrían el clown ya visual, todas las crías, ahí sí todas las crías nacerían clown. Ajá. Y pues algunas podrían nacer con pipe, algunas podrían nacer con hypo. Con mucha suerte, algunas podrían nacer también con las dos, hypo y pipe, y ahí ya tendríamos el triple visual. O algunas pueden nacer también solamente, no, sí, así está bien. Todas clown, algunas con pipe, algunas con hypo. Y ya, ¿verdad? Y los que no saquen los visuales de hypo y de pipe, ahí serían, si no me equivoco, ahí es cuando le llaman 66%. Esas crías tendrían el 66% de posibilidades de tener el head para esas fases. Espero estarme explicando bien para los que no le saben a esto. Los que ya le saben, pues seguramente sí me estoy explicando mal. Pero para los que no le saben, espero explicarlo así de manera pues más burda. Y lo voy a decir nuevamente, como ya lo he dicho en varias ocasiones. ¡Ay, qué bostezote! ¿Vieron? ¡Qué bonito! Voy a hacer un video en el que explique más esas cosillas. Me he tardado porque, como verán, no soy tan listo para explicarlo. Y pues he estado tratando de aprender lo más posible para que podérselos explicar de la manera más fácil para todos, que se entienda bien. Espero ya no tardar mucho en hacer ese video. Será uno de mis propósitos de año nuevo. Pero bueno, ya vamos a dejar a este muchachín, que como vimos ya bostezó, ya tiene sueño, se tiene que ir a dormir. ¡Uy, qué gracioso! Vamos a guardarlo. ¿Dónde lo metemos? Ahora verán.
pues vamos a echarlo acá. En este. A ver, pequeñito. Adentro. Ve a hidratarte o a calentarte. Lo que tú gustes. Ahí queda ese pequeñín. Vientos. Seguimos con el tercer machito. Ok. Aquí tenemos este otro machito. Bueno, que viene aquí en el topper. Ya estaba yo abriendo el topper, pero pues aquí lo abrimos para que se vea. Este es el tercer machito que vamos a mostrar. Vean. Qué bonito. Qué bonito. Ay, ¿a poco no está hermoso? Bueno, no sé, digo, también es cosa de gustos, ¿verdad? Pero a mí me gusta mucho este pequeñín. Miren. Y créanme que yo era medio renuente a estas fases. Bueno, es que yo era muy renuente a los albinos, como que no me gustaban tanto, la verdad, los albinos. Había como que cosillas que me gustaban, que yo decía me gustan más. Y aparte, como los albinos regularmente tienen como los ojillos rojos, como que decía, ay, como que no me gustan los ojos rojos. ¡Uy, qué delicado! Pero pues aquí está este muchacho. Y este muchacho sí es albino, pero no es el que todos conocen, digamos, como albino en las pitón bola. Al que se le dice nada más albino, pues ay, no sé cómo decirlo, albino, es que no es un albino normal, pues este no es que este sea anormal. Pero bueno, hay un albinismo que le llama nada más albino, pa' pronto. Y este es albino, pero a este albino se le llama lavender. Es un lavender albino o albino lavender, como lo quieran ustedes, como le quieran decir. Y esa también es genética recesiva, es un albino lavender albino, pero también tiene un het. Aparte de que tiene un recesivo visual, tiene un recesivo en het, en sus genes nada más, que es para Pied. Ajá. Este es un lavender albino macho het Pied. Que cuando nace un lavender albino con Pied, ya los dos visuales, ese es un combo al que le llaman Dreamsicle. Ok, así le llaman a ese combo de Pied con lavender. Entonces este machito es para, pues llegado el momento, intentar sacar esos Dreamsicles, que son pues Pied con lavender albino. Y pues yo tengo la hembra tengo una hembra que es Enchi y tiene doble het. Tiene het para lavender albino y het para Pied. Entonces pues volvemos a lo mismo, cruzando con esa hembrita y teniendo suerte, porque eso se necesita mucho, pues podrían hacer los Dreamsicles, ¿ok? Que sería el Pied con el lavender albino, ambos visuales. Ajá, por eso compré este machito. Que la verdad yo quería comprar uno que fuera ya, o sea, comprar un Dreamsicle que trajera ya el visual también de Pied, para que así al cruzarlo con mi hembra pues fuera más fácil en teoría que salieran esas crías. Pero pues anduve buscando y no encontré Dreamsicles. Entonces pues compré que tiene la mitad, ¿no? Entonces les digo, con tantita suerte pues con pueden nacer esos animalitos. Entonces vamos a ponerlo acá. Ahí va este pequeñín. Adentro. Eso. Listo. Y ahora vamos con el siguiente.
el siguiente, que este ya es el último, ¿ok? Así que si ya se me andan desesperando porque ya tardó mucho el video, este es el último. Este es el último machito que adquirí. Sí. Sí, es el último machito que adquirí. Este me quedo pensando porque en el mes que entra me va a llegar otra serpiente. ¿No tienes llenadera tú de veras? Que compré. Pero pues me la envían hasta enero, que haya ruta de bichos. Pero me quedé pensando qué era, pero ya me acordé que aquella es hembra. ¿Ok? Entonces, pues ya ha llegado el momento, también se las mostraré. Pero machitos de lo que tengo de machos, entonces al momento, pues este sería el último. Nada más comentarles que del primer, ya les comenté del segundo y el tercero que les mostré ahorita, les comenté qué hembra tengo para en algún momento poderlos cruzar. Pero del primero, que fue el Leopard Red Stripe Clown, no les dije qué hembra tengo. Y para ese tengo una hembra que es Pinstripe Fire Sputnus Head Clown. A este macho lo quiero meter con esa hembra para intentar sacar un combo que se llama Batman. Que el Batman tiene Leopard, Sputnus, Clown. Si no me equivoco, son esas tres nada más. Entonces con esa cruza tendría posibilidades de sacarlo. Nada más quería comentarles eso, porque ya de los otros les dije qué planeo hacer con ellos o cuál es mi intención. Y de ese primero no les había dicho. Ahora sí vamos con este bonito ejemplar. Este ejemplar es un ejemplar algo controversial, digámoslo así. Porque hay mucha gente a la que no les gustan. Dicen que esta fase son muy caras para lo que son visualmente. Sí son caras, debo decir, pero a mí sí me gusta visualmente. Visualmente sí me gusta y pues aquí se los presento a ver cuál es su opinión. ¿Ustedes de qué team son? ¿Team me gusta o team no me gusta? Y este es el machito último que compramos. Vean nada más. ¿Qué opinan ustedes? ¿Les gusta o no? Vamos a sacarlo de aquí. También este ya está grandecito. Es de los que yo esperaba o quería que estuvieran más pequeñines para que dieran tiempo a mis hembras de llegar. Y pues este ya está grande. Ya está grandecito. No está enorme, pero sí ya está grandecito. ¿Qué será? Ni los he pesado, luego los voy a pesar con más calma. No quise pesarlos aquí en el video porque luego también lo hacemos más largo. Y pues a lo mejor a ustedes ni les importa, ¿no? Cuánto pesa. Pero pues yo calculo que este va a andar como en unos, 250 gramos, 300 tal vez. Porque ya está grandecito, pero pues todavía le falta también, ¿no? No es que ya esté bien listo. ¿Qué les parece? Miren su patrón que tiene, su color, su cabecita. ¿Qué les parece? ¿Ustedes qué opinan? Este es un macho y la fase es Sunset. Ajá. Es un macho Sunset. Que también trae por ahí un posible. Que les digo, como que pues yo no creo tener la suerte de que me salgan los posibles, pero pues se los comento. Este es un Sunset posible Head Clown. Ajá. Y pues como lo ven. Miren, le gusta la cámara, quiere salir en la cámara. A mí me gusta mucho, se me hace muy bonito el color cafecito.
Lo que yo he escuchado de los que dicen que no les gustan, bueno, para empezar dicen que pues como que hay fases que se ven más espectaculares desde chiquitas, ¿no? Y tal vez no cuestan tanto como cuesta ahorita un sunset. Y lo otro que dicen es que los que pues de algún modo puedan decir que sí les gustan los sunset, lo que no les gusta es que al parecer cuando crecen, pues ya de adultos, pues su color café se hacen como más café, se oscurecen mucho, algo así, entonces no les gustan. Dicen que envejecen mal, ¿no? Que envejecen mal esta fase y por eso no les gusta. Yo les soy sincero, no he visto bien o nunca he visto en vivo un sunset adulto. No lo he visto para decir, tienen razón, se ven ya muy oscuros o no sé. No lo he visto yo. Pero pues a mí me gusta. O sea, así como lo estoy comprando, a mí me gusta. Ay, hace mucha fuerza y como que se mueve raro. A mí me gusta y luego yo he visto que mucha gente sí dice así como que de las pitón bola en general de las pitón bola, que de chiquitas son muy bonitas, pero pues de grandes pierden los colores, que ya no se ven tan bonitas, ¿no? Que en general pues que envejecen mal, que se hacen feas, que de chiquitas son bonitas y de grandes se hacen feas. Les digo, yo no tengo todavía una pitón bola que sea adulta, no ha llegado a ese punto mis ejemplares. Pero pues yo lo pienso así, yo digo, pues es normal, ¿no? O sea, pues las personas iguales, o sea, vemos a un bebé y está muy bonito. Y van creciendo los bebés y luego ya se ponen más feos, ¿no? Nos ponemos. Entonces, pues como que es lo normal, o sea, de chiquitos. También igual, yo veo, por ejemplo, los perritos y digo, ay, esos perritos se ven bien bonitos de cachorritos y de grandes, pues ya como que ya no están tan padres, ¿no? Como que dice uno, estaría chido que se quedara ese perrito así chiquito siempre. Pues sí, o sea, es lo normal. Yo pienso que que de chiquitos pues son más bonitos todos y conforme vas creciendo pues te vas haciendo más feo y los que somos feos desde chiquitos pues imagínense nomás, ¿verdad? Pero pues es como lo normal, yo digo. Entonces pues a mí me gusta este ejemplar y no voy a decir, no lo voy a comprar porque cuando crezca se va a poner feo. Pues no, ya no me preocupo por eso. Yo me preocupo por lo que estoy comprando ahorita, que me guste a mí, que me interese a mí. Y ya después, pues no, pues ahora sí que no sabemos, ¿no? No me quiero poner aquí todo dramático, pero digo, en una de esas a lo mejor uno no tiene la vida comprada, uno se muere al rato y ni siquiera lo veo cuando sea adulto, ¿no? Mientras yo lo disfruto, mientras lo tengo como está y ya después veremos qué onda, ¿no? Porque entonces esa gente que dice que de adultos se ven feos y por eso no quiero esos animales, ¿no? Pues entonces es como que también si quieres una pareja, entonces pues nunca te vas a casar, ¿no? Porque a lo mejor ahorita está muy bonita tu pareja o muy guapo tu pareja, pero pues cuando crezca se va a poner feo, entonces ya no lo voy a querer. Entonces no sé. Ya son mis pinches ideas que luego me pongo nada más a pensar a lo menso. Cosas que ni al caso, ¿no? Pero bueno, ya que saqué aquí yo mis traumas, pues les digo, esta serpiente, que es la última que vamos a mostrar en este video. Y pues ya nada más continuando con lo que les estaba comentando de qué planeo hacer, ¿no? ¿Qué cruzas planeo hacer?
pues este machito me sirve para... Puedes sacar heads con cualquier hembra que lo cruzara yo. Puedo sacar heads. Y... digo, esa es una posibilidad, no es como que ya lo haya pensado bien. Pero la otra que es como más... Lo más factible al momento es que si vieron el video pasado en donde les mostré las hembritas que compré, que por cierto, si no lo vieron, les dejo el link en la descripción de este video para que vayan a verlo si es que les interesa. Pero bueno, en ese video les mostré una hembrita que compré que es una Leopard Sputnus Head Sunset, y que también es posible Head Clown, de hecho. Entonces, este que es Sunset con posible Head Clown, pues cruzándolo con esa, es probable que salga alguna Sunset. Y si tienes muchísima suerte, pero muchísima suerte, pues hasta te podría salir por ahí un Sunset Clown. O pues un clown, Head Sunset, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que podría pasar. Pero, pues básicamente este machito es para esa hembra por el momento. Y ya después les digo, pues igual y en una de esas se podría cruzar con otra hembra y pues sacas heads para Sunset. Que... Por ejemplo, dicen, ya les dije los otros machos como para qué hembra los quiero. Pero a veces dicen, hay quien dice que... Bueno, sí lo he escuchado mucho y digo, no creo que sea mentira. A veces los machos, tú tienes un macho que ya lo tienes para cierta hembra y de repente ese macho pues no quiere. O sea, no quiere copular con la hembra. Y necesitas como tener pues machos... algún macho de repuesto, ¿no? Que si uno no quiere, pues le tengas otro para poderle meter. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquellos machos para meterle a mis hembras para algo que ya quiero, tengo en mente poder sacar, pues si alguno de ellos no quiere, le podría yo meter este machito y pues sacas heads para Sunset. Que digo, suponiendo que este machito sí quiera, ¿no? Porque si este resulta ser el que no quiere, pues ahí se complican las cosas. Es cosa de mucho tiene que ver con la suerte también en esto de la crianza de los animales, ¿verdad? No, pues está cabrón. Pues bien, amigos, ahí está. Espero que les hayan gustado mis ejemplares. Ahí díganme en los comentarios si les gustaron, cuál les gustó más de todos. Cuéntenme si les gusta a ustedes el Sunset o no, qué piensan de él, o qué piensan, por ejemplo, miren, anda también bostezón este. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? No sé, ya me espanté. ¿Vieron eso? ¿Qué le pasa? Luego tiene... ¿Qué es eso? ¿Su colmillo? ¿O qué es eso que está saliendo de este lado? ¿Sí lo ven? Tiene algo ahí. ¿Es un colmillo? Ay, ¿qué tiene? Esto ya no me gustó. ¿Qué es eso? Ya me preocupé, amigos. ¿Alguien sabe? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que tiene ahí? Y me da cosa agarrarle. Ay. Bueno, si alguien sabe, díganme también. Porque ya me espantó este muchachito. No sé qué es eso.
caray. Bueno, pues ya hasta me dejó sin palabras, sí, ya me espanté. ¿Qué tiene? ¿Por qué está abriendo tanto? Bueno, ahí sí. Digo que la verdad, de aquí a que salga este video, yo voy a estar checando a pues a este muchacho y si no, pues de aquí a que salga este video, seguramente ya lo llevé al veterinario o algo, porque sí está muy raro esto. Pero pues de todas formas ahí díganme ustedes qué piensan. Bueno, pues ya lo vamos a guardar. A ver. ¿Qué es eso? ¿Por qué se le cayó un colmillo o qué? No entiendo. No entiendo. Ok, vamos a dejarlo tranquilo y pues lo voy a estar checando a ver qué pasa con este muchacho. Vamos a guardarlo acá. A ver, muchachito, guárdate aquí. Ay, está bien enredado. Ahí lo dejamos a ese pequeño que ya me sacó mucho de onda, la verdad. Ay, se me hizo bien raro. Porque ¿qué podrá hacer eso? Y no quise agarrarlo porque mejor ahí lo dejo tantito. Y lo voy a estar checando, amigos. Cualquier cosa, pues ya les estaré avisando. Espero que no sea nada malo, por el amor de Dios. Ay, ya no quiero pues tener más problemas con mis animales. Ojalá no sea nada, todo esté bien. Pues bien, amigos, pues hasta ahí vamos a dejar esto. Y yo empecé muy contento y ahora me voy preocupado, pero pues esperemos que todo esté bien. Ok, amigos, desde que grabé lo que acaban ustedes de ver, pues ya pasaron varios días y pues déjenme les actualizo cómo va la situación o qué es lo que ha pasado en estos días, ¿verdad? Como pudieron apreciar en el video, pues la verdad sí me saqué mucho de onda con esta serpiente. Sinceramente ya no supe qué hacer, no supe qué hacer y por eso pues ya traté de terminar el video y dejar a la serpiente en su topper. En cuanto la dejé en el topper, lo que hice fue como cortar ese cachito del video y mandárselo a un veterinario para pues que me diera su opinión, que me diera, bueno, pues básicamente eso le dije, ¿no? Oye, como, mira, lo que pasó con esta serpiente, ¿es necesario que te la lleve o tú cómo ves? De inmediato, pues el veterinario no me contestó, ¿no? Yo se lo mandé y regresé con la serpiente, la saqué para verla. Y ya decidido, porque en el momento, como ahí lo digo, yo sí pensé que era como algún diente, ¿no? Lo que se veía ahí. Y dije, si se lo quito, o sea, no quiero quitarle un diente a mi serpiente. Entonces por eso como que no quise agarrarlo, no quise quitárselo. Pero ya cuando regresé, yo ya iba decidido que dije, lo que sea que tenga que pasar, se lo voy a quitar. Saco a la serpiente para hacer eso y resulta que ya no lo tiene. Ya no lo tenía, ya estaba, se veía pues normal, ¿no? Su boca, todo, le busqué y todo, nada. Entonces dije, ok, se le cayó. Entonces lo que hice fue pues sacar el topper y revisarlo. Dije, si se cayó, aquí tiene que estar. Como yo tengo ahí con papel de estraza nada más, pues es fácil de encontrar. Pues anduve buscando, nada, no encontré nada. Entonces eso me hizo pensar que lo que sea que haya sido, pues se lo tragó. Y dije, a ver, yo seguía con eso, ¿no? Dije, si es un diente o si es otra cosa pues dura, y así como se veía como puntiagudo, no sé. Dije, si se lo tragó, pues eso podría tal vez enterrársele, ¿no? Perforarle algo.
no sé, yo ya estaba muy preocupado. Pero pues así como que dije, bueno, ok, pues voy a relajarme en este momento, no puedo hacer nada ya. Ya así como que me arrepentía de no habérselo quitado en ese momento, pero pues dije, pues ya pasó. La dejé tranquila, a final de cuentas yo la veía bien, la dejé que estuviera en su topper tranquila. Al día siguiente la revisé, se veía bien, la saqué, se movía bien, todo normal, su boca normal. Así que la volví a dejar ahí. Al día siguiente ya fue cuando no sé exactamente si fue al día siguiente o pasaron unos días más, ya hasta me confundí. Pero el chiste que de que pasó eso, pasaron unos días y después ya era el día en que yo había decidido que les iba a tratar de dar de comer a todas las serpientes, ¿no? A todas las nuevas y pues a las que ya tengo. Entonces, pues les ofrecí de comer a todas y ella comió sin problema, o sea, de volada agarró al ratón, se lo comió, no tuvo ningún problema. Eso me tranquilizó más, dije, si hay algo ahí que le esté molestando o algo, pues no creo que coma. Entonces ya comió y dije, pues entonces a lo mejor, pues no sé qué habrá sido, no tengo idea, pero pues no pasó nada. Yo creo que todo está bien. Sin embargo, pasaron unos días más y yo seguía como con eso, pensando. Y y la verdad es que el veterinario no sé si nunca vio mi mensaje o qué onda. Pero no me contestó nada. Entonces yo tenía esa duda y dije, no voy a quedar con la duda. No importa, siempre, la verdad, no, seamos sinceros. Supongo que a la mayoría le pasa, habrá quien no, pero a la mayoría le pasa esto de que uno es renuente a no querer a veces llevar a los animales al veterinario, ¿no? Y menos por ciertas cosas que dice, a lo mejor ni es nada y voy a ir y voy a gastar y luego no sale tan barato y todo, y luego ya estoy bien gastado por todo lo que compré. Pero dije, o sea, estoy yo tratando de cambiar esa mentalidad y no ser así, ¿verdad? Entonces, pues dije, la voy a llevar, o sea, la tengo que llevar al veterinario, no me puedo quedar con la duda. Y pues la llevé al veterinario, la revisó y todo, y o sea, cuando llegué ya me di cuenta que no había visto el video. Y la empezó a revisar y todo, y no le dije nada de eso, ¿no? Primero no le dije nada, la revisó todo y todo me dijo, no, pues todo bien, se ve en buen estado de todo perfecto. Y dije, pues chido, ¿no? Vamos bien. Y entonces ya le dije, bueno, pues básicamente te la traje por esto, y le enseñé el video y ya lo vio. Y ya me dice, ¿le quitaste esa cosita? O sea, ¿la traes o algo? Y le digo, no, pues no se la quité. Ya lo que les comenté a ustedes, ¿no? Y le enseñé o sea, como que le tomé una foto y ya se la enseñé así como más. Ahorita les pongo por aquí esa imagen. Y le dije, mira, así, pues así se veía. Y ya me dijo, no, lo más seguro es que haya sido material gaseoso, me dijo, creo. Material gaseoso. Entonces, pues si se lo tragó, no es como para preocuparse. Me dice, lo que podría ser pues un poquito preocupante es que si generó ese material gaseoso, es porque pues seguramente tuvo algún tipo de infección. Pero pues me la checó y pues ahorita ya no se veía con ninguna infección ni nada. Entonces dijo, bueno, o sea, ahorita como que no es algo así súper alarmante, no te preocupes, no es algo, pues no es algo grave, ¿no? En este momento así. Y ya nada más me la checó. Incluso pues le hizo después su copro. Por ahí pues algo que supongo que es, o sea, nada grave, pero pues ya lo desparasitó, ¿no? Para estar seguros de que todo esté bien. Y pues eso amigos, eso es lo que pasó. Ahorita ya la verdad ya estoy mucho más tranquilo, ese dinero que gasté en el veterinario fue muy bien gastado para mi salud mental.
suponiendo que a lo mejor si no la llevaba no le iba a pasar nada a la serpiente, al parecer todo bien, pero ya al menos con eso me sirvió para yo tranquilizarme. Y pues la serpiente sigue muy bien, ya le di incluso de comer otra vez y comió sin ningún tipo de problema. Entonces pues yo creo que está bien. De todas formas, a partir de que la llevé al veterinario, en 15 días la voy a volver a llevar para que le den otra checadita y le pongan una dosis más de desparasitación, y así nos aseguramos de que todo esté en orden. Pero pues sí, la verdad es que sí me espanté en el momento y pues supongo que se nota en el video. Ni siquiera lo he visto así bien para ver mis reacciones y todo, pero pues ahí sí, si me espanté de más o algo, pues hay una disculpita, ¿no? Pero bueno, amigos, pues nada más quería comentarles esto para que pues ustedes también no se queden con la duda de qué será, qué habrá sido eso ni nada, y pues si les llega a pasar, pues también lo tomen con algo de tranquilidad. Pero pues yo siempre recomendaría que sí hay que ir al veterinario para la salud principalmente del animal, pero también en segunda instancia pues para uno poder estar más tranquilo y no estar piense y piense en lo mismo, ¿no? Entonces pues ahí estuvo, amigos. Ahora sí, espero que les haya gustado este video, que les hayan gustado mis ejemplares, estos machitos que ahora ya empecé a traer. Y pues ahí déjenme en los comentarios, amigos, si les gustaron, qué opinan de lo que planeo hacer, ¿no? De las cruzas que planeo hacer en un futuro. Sé que todavía falta mucho tiempo para eso, pero pues ahí uno tiene que ir soñando, ¿no? Aunque sea a largo plazo. Pero bueno, amigos, ya regresando a este punto, si les gustó el video, pues pueden darle like. También pueden dejarme cualquier tipo de comentario, opinión, consejo, sugerencia, queja, reclamo, regaño, lo que gusten. También si ustedes piensan que puede ser otra cosa lo de la serpiente, también déjenmelo ahí en los comentarios. Yo voy a leer todos y a todos les voy a contestar. También, si creen que mis próximos videos pueden ser de su agrado, pues son bienvenidos a suscribirse a este canal, y si así lo hacen, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. De igual manera, en la descripción de este video les voy a dejar los links para que vayan a mis redes sociales y pues ahí puedan ver las fotitos, videitos que subo, y si algo les gusta, pues igual me regalen un like, algún comentario, o pues me escriban también por allá, igual a todos les contesto. Amigos, yo soy Fernando Sevilla y este es su canal favorito, Eclosión Bichera, donde incubamos una pasión. Hasta la próxima, amigos.